Bueno, fíjense, como agenda vamos a tener, o sea, digamos, la exposición que les voy a hacer. Vamos a tener una introducción, vamos a hablar de los tipos de sistemas estructurales, los pórticos resistentes a momentos, específicamente. Vamos a hablar sobre configuraciones estructurales, irregularidades, acción sísmica, métodos de análisis, requisitos de diseño sismoresistente de pórticos especiales a momentos, específicamente las vigas, columnas y nudos. También comentaré acerca de los planos de detalle de un proyecto, los desafíos de la ingeniería actualmente, y todo esto lo vamos a hacer también a la vez de presentar un ejemplo de una edificación de mediana altura. Este es más o menos, digamos, los pasos que vamos a seguir en esta presentación, en este seminario online. Bueno, un poquito también para los que no me conocen, digamos, soy profesor de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en Ingeniería Sismoresistente en la misma universidad. Tengo un Master Degree en Estructuras Metálicas y Mixtas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Estudiante de doctorado en la sede de Terrassa de la UPC, acá en Barcelona. He editado diferentes materias, entre ellas el análisis y diseño estructural asistido por computadora, estructuras de acero, estructuras de concreto, en fin. Ese ha sido un poco el perfil, y dedicado a el área de desarrollo de proyectos estructurales, tanto en acero como en concreto armado. Un poco el escenario, y desde hace varios años, digamos, estoy dedicado al área de cursos, un sistema e-learning. Bueno, para hablar sobre el diseño sismoresistente de edificaciones hay que hacer una introducción, y es importante destacar esto que está aquí en el texto, que en los últimos 60 años una gran cantidad de edificaciones sufrieron daños considerables ante acciones sísmicas, ocasionando numerosas pérdidas humanas y pérdidas económicas. Debido a esto, el estudio de la respuesta sísmica ha sido uno de los mayores retos de la ingeniería civil a fin de lograr edificaciones de poco riesgo sísmico. El término riesgo sísmico es algo que tenemos que tomar en cuenta y debemos entenderlo en todo su contexto. El riesgo sísmico se obtiene producto de la amenaza sísmica, por un lado, y debido a la vulnerabilidad estructural. La amenaza, obviamente, se deriva de la naturaleza, es decir, depende fundamentalmente de las condiciones de sitio, con la influencia del tipo de falla, tipo de suelo y la aceleración máxima esperada del terreno, mientras que la vulnerabilidad depende de la capacidad que tiene la edificación de resistir las acciones sísmicas para prevenir su colapso a fin de preservar su estabilidad. Entonces, por un lado, la amenaza es asociada al entorno y la vulnerabilidad es propia de la estructura. Estos dos componentes definen lo que para nosotros será a partir de ahora el riesgo sísmico. Una estructura está en riesgo sísmico si estos dos componentes están en una condición crítica, o al menos uno de ellos también está en una condición muy crítica. Esto para poner las dos cosas en la balanza. Para prevenir el colapso, obviamente, es necesario un detallado acorde a los niveles de utilidad requerida. Vamos a ir viendo durante la presentación que el término de utilidad es lo fundamental en el diseño sismoresistente de edificación. Bueno, un poquito de comentarios acerca de la parte sísmica. Tenemos lo que es el llamado anillo de fuego. Lo ven allí en pantalla. Está localizado en los países del continente americano, bañados por el Océano Pacífico y que se cierran en las costas asiáticas. Es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. En esa área tiene lugar el 80% de los sismos que se producen en el mundo. Lo vemos acá. Fíjense que en la parte de Latinoamérica, específicamente en Sudamérica, bordea todo lo que es la parte de Chile, va a Colombia, y bueno, es una zona bastante crítica. Es importante entonces tener en cuenta que esta es una de las zonas más activas y por lo tanto en esa zona habrá una mayor amenaza sísmica. El sismo con mayor número de víctimas en América se produjo el 31 de mayo de 1970 en el departamento andino de Ancash, Perú, con 75.000 muertos. La magnitud del sismo de 7.9 grados en la escala de Richter hizo desaparecer el pueblo de Yungay. Estos son aspectos que quiero poner en contexto para que tengamos una idea, por supuesto, de la magnitud y de la importancia que tienen las acciones sísmicas en una edificación. También está
el sismo de mayor intensidad que se registró en el mundo, que tuvo lugar el 22 de mayo de 1960 en Valdivia, Chile. Y bueno, por supuesto causó muchísimas pérdidas y muchísimos daños estructurales. Ahí de hecho podemos ver que hubo unos 6.000 muertos, algo bastante destacable, con una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richter. Entonces nos planteamos lo siguiente: ¿qué ha ocurrido con estas estructuras para que se produjera su colapso? ¿Qué hemos aprendido de estos eventos sísmicos? ¿Somos realmente capaces de estimar la demanda sísmica? ¿Son más seguras las edificaciones diseñadas en la actualidad? Fíjense, estas interrogantes son importantes, es importante analizarlas. O sea, son preguntas interesantes de analizar tomando en cuenta la evolución de las normas, la filosofía del diseño sismo resistente y los sistemas constructivos empleados en las últimas décadas. Sobre todo esta última, ¿son más seguras las edificaciones diseñadas en la actualidad? Que debería ser así. Se supone que el avance de las normas debería conducir a un diseño más seguro, a minimizar ese riesgo sísmico. Bueno, voy a ir haciendo comentarios a lo largo del seminario que van a ir poniendo, digamos, puntos interesantes en este tópico. Lo primero es hablar de los tipos de sistemas estructurales. Aquí he hecho una clasificación, como la hacen las normas, de 4 tipologías. La tipo 1, que son básicamente sistemas de pórticos con vigas y columnas. Tipo 3, vamos a decir primero, son capaces de resistir la totalidad de las acciones sísmicas mediante muros. Lo vemos aquí en la figura, prácticamente un sistema en cantilever. Los muros son el sistema resistente a sismo. El tipo 2 es una combinación de estos dos sistemas 1 y 3. Es decir, es un sistema combinado de pórticos y muros. Y el tipo 4 son sistemas o estructuras que no poseen diafragmas con la rigidez y resistencia necesarias para distribuir eficazmente las fuerzas sísmicas entre los miembros verticales. Estas estructuras, digamos, están sustentadas por una sola columna y son edificaciones muchas veces con losas sin vigas. Esto para clasificarlas. La gran mayoría de las estructuras pudiera caer en la tipo 2, una combinación de tipo 1 y tipo 3. Pero bueno, también tenemos edificaciones solamente de tipo 1 y edificaciones solamente de tipo 3. Hay que clasificarlas porque su respuesta es diferente. Una estructura de muros es más rígida y por lo tanto más frágil que una estructura de vigas y columnas denominadas pórticos resistentes a momento. De hecho, vemos aquí en la parte inferior un rango de las posibles ductilidades que puede obtenerse. Fíjense que el tipo 1, dependiendo de su nivel de diseño, está entre 2.5 y 6, el tipo 2 entre 2 y 5, y el tipo 3 entre 1.5 y 4. Si vemos el valor máximo de utilidad, el mayor sería el pórtico resistente a momento, luego vendría el combinado y luego venía el tipo de muro, que prácticamente el combinado es un promedio entre 6 y 4. Para que tener una idea de que el nivel de detallado debe ir acorde a este nivel de utilidad. Viéndolo a nivel de modelos estructurales en 3D, tendríamos un tipo 1 de pórticos resistentes a momento, que es el que está también en esta presentación. Un tipo 3, donde básicamente el sistema resistente a sismo son muros en ambas direcciones. Aquí internamente están los muros y en la dirección transversal también son muros, a pesar de que hay ciertas columnas. El sistema resistente a sismo fundamentalmente son muros que se llevan más del 75% de la fuerza sísmica. Y el tipo 2 es un sistema combinado. Entonces, dependiendo de la cantidad de fuerza que se lleva un sistema, es catalogado tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Si recordamos lo que habíamos visto, por ejemplo, el tipo 2, están constituidas por combinaciones de los tipos 1 y 3, teniendo ambos el nivel de diseño. Su acción conjunta debe ser capaz de resistir la totalidad de la fuerza sísmica. Los pórticos deben estar en capacidad de resistir por lo menos el 25%. Esto ya nos va situando sobre, digamos, la configuración que debe tener una estructura. Cuando hablamos específicamente de pórticos resistentes a momento, que es el caso de las estructuras tipo 1,
tenemos tres niveles: los pórticos especiales a momento, los pórticos intermedios y los pórticos ordinarios. La diferencia principal entre estos tres sistemas tiene que ver con la demanda de utilidad que se propone en ellos. Por ejemplo, los pórticos especiales de momento se diseñan para que sean capaces de incursionar en el rango elástico con una ductilidad y disipación de energía elevada, para lo cual requiere un estricto control de fallas frágiles, presentando el detallado sismo resistente más exigente conforme a la norma. Se utilizan en zonas de alta sismicidad. Esta zona del anillo de fuego, por ejemplo, para traerlo a colación, sería importante que en dichas zonas los pórticos a momento sean de tipo especiales, debido a la alta amenaza sísmica que requiere una alta ductilidad en el sistema y un estricto control de las fallas frágiles. Aquí veríamos en la parte derecha lo que es una descripción de la capacidad especial de disipación de energía, la capacidad moderada y la capacidad mínima, que esto va disminuyendo en función a que disminuya el nivel de detallado. O sea, yo como ingeniero civil tengo la posibilidad de diseñar una estructura con diferentes niveles de ductilidad. Para ello están los especiales, intermedios y ordinarios, en el caso específico de los pórticos resistentes a momento. Y la norma, en este caso la 6318, establece las condiciones que se deben cumplir, que lo veremos más adelante, para que una estructura sea capaz de ser tipo especial, intermedio y ordinario. Por supuesto, los ordinarios tienen muy pocos requerimientos de detallado, los intermedios están en un requerimiento moderado y los especiales en unos requerimientos muy elevados. Y en estos es que nos vamos a concentrar en el seminario por ser los más críticos y los más utilizados en zonas de alta sismicidad. Y se ve también que la ductilidad o esa capacidad de disipación de energía tiene que ver con la incursión inelástica, es decir, la diferencia que hay entre el punto último y el punto cedente. Aquí el punto último está muy cerca del punto cedente y por lo tanto refleja que hay una mínima capacidad de utilidad y por supuesto de disipación de energía. Muy bien. ¿Qué puede afectar esta capacidad de disipar energía y la ductilidad del sistema? La presencia de irregularidades. O sea, todas las normas están enfocadas en hacer que las estructuras sean regulares. O sea, la norma orienta hacia al ingeniero a que sus estructuras sean regulares. Y en esta regularidad, digamos que es lo idealmente esperado, tendríamos las mayores ductilidades posibles. En la medida de que se presentan irregularidades por alguna arquitectura, configuración estructural, estas irregularidades van mermando esta ductilidad. Y por lo tanto debemos ser más conservadores en estos factores de reducción que estaré comentando más adelante y más conservadores en la capacidad de disipación de energía que tenga la estructura. Entonces, a mayor irregularidad habrá menos capacidad inelástica, menos ductilidad y menos disipación de energía en un sistema. Por eso es que a nivel de un proyecto tratamos siempre de minimizar esas irregularidades, sobre todo en aquellas condiciones de alta sismicidad y donde hay que cumplir un estricto control de las fallas frágiles. Tenemos, por ejemplo, la irregularidad torsional. Lo vemos aquí en la figura, es típica. Hay que tratar de evitar que la estructura tenga un componente torsional predominante. Lo ideal es que su deformación, sus desplazamientos sean traslacionales. Y tomando la referencia, en este caso, de la norma NSR 10 de Colombia, he descrito los tipos de irregularidades. Aquí tenemos la irregularidad horizontal, tipo torsional, irregularidad del diafragma, distribución inadecuada de las cargas laterales a sus líneas resistentes como consecuencia de un comportamiento flexible, producto de aberturas que superen el 50% del área en planta. Eso se presenta en configuraciones estructurales como formas en L, H, T, cruciforme. Todas estas formas geométricas no son rígidas y las alas pueden tener deformaciones independientes entre sí y esto no genera un buen comportamiento de toda la estructura
para lo cual habría que aplicar lo que es el concepto de diafragma flexible y se considera una irregularidad. De hecho, ven aquí zonas de concentración de esfuerzo justo en las juntas. Esto se pudiera evitar haciendo juntas estructurales, separando estos, por ejemplo, esta estructura en L en dos elementos rectangulares, que eso sería una sana estructuración. Desplazamiento de los planos de acción y sistemas no paralelos. Bueno, cuando tenemos un desplazamiento de los planos de acción, donde el elemento vertical se desfasa del elemento inferior, o cuando los sistemas no son paralelos, no son incluso ortogonales, bueno, todo esto se identifica como sistemas no convencionales y es una irregularidad. Ya aquí hablando específicamente de las irregularidades verticales, que quizás son las más críticas porque evidentemente con la altura hay mayores inconvenientes. Presencia de piso blando o flexible, presencia de piso débil. Fíjense acá, esta figura que tengo aquí a la derecha, se ve claramente. El cuerpo de abajo tiene una rigidez similar al cuerpo de arriba y pasa por una transición de un piso que ante la ausencia de tabiquería, por ejemplo, se genera aquí un cambio de rigidez muy notable. ¿Qué pasaría? Que toda la demanda de utilidad estaría concentrada en este nivel y si fallasen las columnas, falla todo el complemento de arriba. Entonces estamos dependiendo solamente de un piso que tiene una característica frágil y que se debería evitar. La norma lo clasifica: piso débil extremo y piso débil. Cuando esta resistencia está en un rango entre los pisos, digamos, aledaños a él, el de arriba y el de abajo, y en términos de rigidez. Normalmente el piso blando también es débil, porque un problema de rigidez lleva a un problema de resistencia, por lo general. Entonces estas son cosas que debemos evitar. Esto se presenta, por ejemplo, en estructuras de doble altura, en hoteles, por ejemplo, una doble altura típica de un hall de entrada. Tenemos toda una edificación, imaginemos una edificación de 20 pisos, y que el primer nivel sea a doble altura, porque es un hall de entrada, y esto podría ocasionar, por supuesto, un piso débil, piso blando, que comprometería toda la ductilidad y resistencia del sistema. De nada serviría diseñar sismorresistente toda la edificación cuando el primer nivel, que además es el que tiene mayor demanda por estar cercano a las cimentaciones, tuviera una falla frágil. También irregularidades geométricas, desplazamiento de columnas, distribución de masas. Tenemos el caso de las masas cuando van incrementándose con la altura. Esto representa una irregularidad debido a que estamos aumentando la fuerza que es producto de la masa con cada nivel. Esto genera unas incidencias sísmicas muy fuertes y hay que tratar de evitar este tipo de consideraciones. O si existen, tomarlas en cuenta. Y caemos en el caso del efecto de columna corta, que es muy típico en edificaciones de baja altura y además muy típico en edificaciones escolares. En cualquier edificación escolar, normalmente tenemos este tipo de ventanas para la ventilación. La mampostería llega hasta una media altura y queda un tramo de columna libre de deformación lateral y se genera aquí lo que se llama el efecto de columna corta, donde la demanda de corte supera la capacidad de la columna y por supuesto conduce al colapso. Esto ha sido muy crítico a lo largo de muchísimos años en muchos países y ya hay recomendaciones para minimizar este problema, bien sea separando la tabiquería de la columna o al menos complementando con tabiquería a ambos lados de la columna una cierta dimensión para que no se presente este efecto de columna corta. Y lo quiero exponer allí porque en realidad hacemos modelos que son a base de vigas y columnas y que muchas veces no se contempla el efecto de la tabiquería ni siquiera en toda la altura y mucho menos de que va a estar a una mediana altura, que esto se da en etapas constructivas que el ingeniero puede incluso desconocer. No hay mucho control por parte del ingeniero
que calcula una edificación de cómo al final se van a disponer esta tabiquería. De saber que esto se implementaría, por ejemplo, en una escuela, se pueden tomar las previsiones del caso. Tengo aquí una pregunta: si la tabiquería se encuentra separada de la estructura, ¿afecta a la rigidez? Si está separada, no afecta a la rigidez. Sería un peso sobre la estructura, pero no afectaría a la rigidez, y hay técnicas para hacer eso. Muy bien. Bueno, seguimos un poco, ¿no? A nivel de las configuraciones estructurales, vemos aquí una imagen que tiene un poco todo lo que tiene una configuración estructural. Por ejemplo, sistemas de muros. Vemos aquí el diafragma, una viga colectora. Vemos la transferencia de la losa, columnas que pueden estar inclinadas, pórticos resistentes a momentos, presión del suelo, en fin, vigas que distribuyen o se unen a nivel de los muros perimetrales. Toda estructura debe tener un poco de esto que estoy presentando acá. Y vean algunos casos relevantes de proyectos estructurales donde se ha tenido que implementar alguna solución de distribución de columnas para minimizar los problemas de irregularidad que ya venía comentando. Veamos este caso. Vemos la planta, que ya de por sí es una planta irregular, que tiene una zona de escalera y lo que sería el núcleo de ascensores en esta parte inferior, y un muro que bordea este núcleo de circulación, generando un desplazamiento del centro de rigidez hacia él. Y por lo tanto, la esquina derecha superior, que es la más alejada, en un análisis dinámico, tiende a tener el mayor desplazamiento. Es decir, esto presenta una torsión pivoteando cercano a este núcleo de circulación. Para minimizar esa torsión y estar en un rango aceptable, se incorporaron columnas de mayores dimensiones en estos dos ejes, casi tipo pantalla, y columnas circulares en esta dirección, ante la imposibilidad de incorporar pantallas por asuntos de arquitectura. Entonces, estas 5 columnas o 5 pilares producen una rigidez que puede ir compensando el efecto torsional de haber ubicado en esta zona, en arquitectura, lo que sería el núcleo de circulación. Son cosas que hay que tomar en cuenta, por ejemplo. Vemos este otro caso. Una estructura que tuvo que mantenerse sin junta por razones arquitectónicas y operativas, y para evitar esta torsión se incorporaron pantallas o muros, ya pudiéramos decir que tienen dimensiones de muros, en estas zonas. Entonces, al incorporar muros en estas zonas, en los pórticos más alejados del centro de rigidez, hay la mayor rigidez, precisamente, y controla el problema torsional. Entonces, al final vamos tratando de minimizar problemas debido al comportamiento que tenga una determinada estructura. Vemos un caso interesante también. Una estructura que tiene un sistema combinado, pórticos resistentes a momentos en la dirección más corta y un sistema, digamos, principalmente de muros resistentes a sismo en la dirección más larga. Estos muros terminan siendo en C para que se generen los miembros de borde. Y para darle suficiente rigidez y resistencia en la dirección larga, se incorporaron 2 sistemas de vigas uniéndose a las columnas. Aquí lo vemos en pantalla, lo señalo en la flecha. En vez de haber una viga, se incorporaron 2 vigas, tomando en cuenta que la altura de la columna en esa dirección ortogonal es suficientemente grande, y para evitar incorporar una sola, que por lo general se coloca en el borde de la columna, se incorporaron las 2. La suma de estas 2 inercias compensó la inercia de la columna, porque aquí quiero destacar algo importante. Consideramos que una estructura es de pórtico cuando la inercia de las vigas es proporcional a las columnas. Esto es algo importante. Un sistema de pórtico contempla que haya puntos de inflexión en las columnas. Nosotros consideramos que
entre cada nivel, entre cada piso, la columna genera un punto de inflexión y digamos que hace un cambio de su curvatura. Precisamente por eso es que los momentos por sismo van en el mismo sentido. Eso se produce cuando la viga tiene suficiente inercia para impedir la rotación o minimizar la rotación de la columna en ese nodo. Por ejemplo, en la dirección, digamos, transversal, la viga que se incorporó es bastante grande, vamos a decirlo así, y le genera una buena proporción de inercia a la columna y por lo tanto se genera el sistema de pórtico. En la dirección longitudinal, la viga que surgía del análisis era bastante pequeña y ya empezábamos a tener un comportamiento no de pórtico. Entonces, esto por ejemplo es lo que pasa en edificaciones altas, que en otro seminario lo podré comentar. En una edificación alta, imagínense un edificio de 60 niveles, con una columna en la base que pueda medir 1 metro por 2 metros, por decir cualquier cosa. Imagínense una columna de estas dimensiones conectándose a una viga de 40 por 60. Si sacamos una relación de inercia, la viga es prácticamente inexistente para la columna y por lo tanto en ese tipo de casos los pisos efectivos no son cada nivel, serían pisos cada 4 o 5 pisos, donde ya la suma de todas estas vigas nivel a nivel van venciendo la inercia de la columna y por lo tanto una edificación de 60 pisos en realidad pudiera ser una edificación de 6 pisos, donde cada 10 niveles haya un cambio en la curvatura de los pilares. Pero bueno, eso será tema de otro seminario. Sí quería dejar claro que es importante la relación que hay de inercias entre viga y columna, que al final es una relación de rigidez, para que se genere el punto de inflexión y considerar esto que había dejado atrás, que es los cambios de curvatura. Los cambios de curvatura. Sino lo que se da es esto. Fíjense que aquí hay una sola curvatura. Entonces, aquí puede haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles, pero en realidad se comporta como un solo piso. A pesar de que haya niveles, esto es un solo piso. En cambio, estos son 7 pisos. Estos son conceptos que se pueden ir manejando en profundidad en un curso más completo o en un máster como el que tenemos. La acción sísmica. Eso que ya había mencionado en la introducción, pero ahora vamos al grano. Los mapas de zonificación sísmica en la mayoría de los países tienen un periodo de retorno de 475 años correspondientes a sismos muy intensos, a través de los cuales se elaboran los espectros de respuesta elásticos, tomando en cuenta el tipo de suelo, el tipo de estructura y el nivel de importancia. Pues podemos decir lo siguiente, el espectro es prácticamente la representación gráfica de las máximas respuestas de n sistemas de un grado de libertad ante una determinada acción sísmica. Es decir, es la envolvente de la máxima aceleración que puede haber debido a un sismo. Que eso se representa en términos de aceleración y periodo. Entonces, si yo voy a diseñar una estructura, para cada modo que tenga, por supuesto, su correspondiente periodo, yo podré entrar al espectro y tomar la posible aceleración en la base de la estructura. Vemos que a medida que la estructura tiene un periodo más grande, disminuye la acción sísmica, porque la flexibilidad, digamos, hace que la acción sísmica sea menos importante en estas estructuras. Mientras que precisamente al ser más rígida, es decir, al tener menos periodo, pudiéramos esperar mayores aceleraciones. Y hay una zona, digamos, de meseta, como se le dice, es una zona en la que en un rango de periodos se espera la misma aceleración. El uso de un espectro de respuesta elástico